Hola, buenas tardes. Voy a dar unos minutos para iniciar esta agradable charla, entrevista con un invitado especial que nos acompaña desde Argentina. Quédate con nosotros y en unos minutos iniciamos. Gracias. Saludos, gracias por conectarse a todos. Saludos, Julius. Muy bien, gracias. Saludos hasta Colombia. Rey, saludos hasta San Miguel de Allende. Xochitl, saludos. Voy a hacer algunas pruebas, algunas conexiones. Creo que está un poquito lento el internet, pero esperemos se restablezca pronto.
La música de fondo hoy no quiso. Le pediría a Sebastián que cantara, pero ahorita está tras bambalinas. Quizá nos canten un ratito, pero la verdad es que no va a cantar. Es una entrevista. Van varias personas que me preguntan, que conocen la maravillosa voz que tiene, pero no va a cantar. Gracias por conectarse, gracias a todos. En un minuto damos inicio. Nada más hago estos últimos ajustes e iniciamos. Muy bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de donde te estés conectando con nosotros. Mi nombre es Emma Kwan y para mí es un gusto hoy miércoles 5 de agosto de 2020 tener un invitado especial en este programa que he llamado Dedicado a aquellos que dan alas. Sebastián Meaya, nos acompaña desde Argentina y vamos a conversar, vamos a charlar acerca de un tema que pudiera bien parecer sencillo, sin embargo creo que es muy profundo, es conexión con propósito, tomando decisiones con valentía y coraje. Sebastián, pues bueno, es una persona que tuve la fortuna de conocer hace poco a través de una ventana, de un espacio como este, donde estamos conectadas varias personas de habla hispana. Y les comento, ese día que me invitaron a mi ventana, se llama Desde mi ventana, donde se comparten algunos temas. Es una comunidad que se ha creado, que ha ido creciendo, donde hay una comunión. Siento yo en forma personal una hermandad muy fuerte. Y bueno, el primer día que estuve como pues invitada, como participante, la verdad es que traía muy baja la pila, de esos días que dices, ay, le pide permiso un ojo para abrir el otro. Y bueno, finalmente entré, me conecté y ese día Sebastián compartió un tema. Sebastián compartió un tema que ese día cambió para mí en algo positivo. La verdad es que hasta me puse a cantar porque él decía, voy a hacer un experimento. Y yo decía, ¿a qué me invitaron? Y la verdad es que ese experimento fue maravilloso. No nada más me hizo ese día el día, sino que empecé a ver otras cosas de distinta manera. Y el que hoy esté con nosotros, Sebastián, pues bueno, se los presento. La verdad es que aquí está Sebastián con nosotros. Déjenme, les pongo el micrófono. Ya tienes el micrófono todo tuyo, Sebas. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Para mí es un placer enorme, Emma, estar aquí. La verdad estoy muy contento. Estuve leyendo algunos mensajes también de algunos amigos que ya se están sumando Uh-huh. y como vos bien decía, este ciclo que armaron amigos, ¿no? Que se llama Mi Ventana, Sí. fue esta comunidad y esta posibilidad que hizo que conectemos que de alguna manera estemos hoy aquí conversando. Y decirte desde ya que me siento honrado de que me estés invitando a tu espacio, porque esto de alguna manera yo lo vivo como que me estés invitando al living de tu casa, ¿sí? Entonces, imagino que llego, me siento y estamos conversando y eso lo hace hermoso porque es como que llego al living de tu casa en México, ¿no? Así Sí, que, así que para mí es un placer muy grande.
Gracias. Y el otro día que tuve el placer de estar en un taller con una maestra de Colombia, decía que le gustaba mucho como decíamos los mexicanos, mi casa es tu casa. No sé si en Argentina lo usen, pero aquí en México, pues realmente te invito a mi casa, estás en tu casa y ahorita que se están conectando más personas, pues bueno, esperemos que esta conexión que estamos haciendo, que es parte del tema, Sebas, platicaba el otro Sí, día contigo y la verdad que el honor es para mí. Yo te veo así de grandote, con unas alas así de grandotas, con una voz hermosa, de la mismísima voz de los ángeles y pues muy relacionado en esta parte de crecimiento, de desarrollo humano, de talento humano. Eh, Te comentaba el otro día cuando salió el título que me encantó cómo lo pusiste, conexión con propósito, tomando decisiones con coraje y valentía. Esta conexión, por ejemplo, que estamos haciendo ahorita nosotros, donde pues ya tenemos, se ven muchos ojitos, esta tecnología maravillosa que nos conecta, que nos une, ya tenemos varios ojitos conectándose. De este tema, Sebas, te decía que yo veía un sinsentido de repente en la actualidad, en esta realidad que tenemos. Es como como los jovencitos, lo comentaba en esta entrevista con Moni Muñoz, que quizá no tenían un propósito, los millennials, no todos, no generalizo, sin embargo yo percibo un sinsentido y una falta de propósito de los jóvenes y ahorita a lo mejor con esta nueva realidad, quizá las conexiones que pudiéramos tener y que tenemos realmente son distintas. Y me encantaría mejor cederte la palabra, Sebas, porque esta charla yo ya la deleité, yo ya la disfruté y quisiera compartírselos a los que están con nosotros esta tarde y los que se sigan uniendo y que se sigan conectando. Este título, ¿a qué te refieres con este título? ok. Bueno, primero hablar de propósito, ¿no? Y el propósito por ahí visto como algo que nos impulsa. Un camino que decidimos tomar de alguna manera en la vida, ¿no? Una elección que hacemos, pero no una elección quizás pensada a corto plazo, ¿no? Sino una elección que en el mejor de los casos puede llegar a ser lo que nosotros llamamos nuestra misión en la vida, ¿no? Y nuestra elección de hacia dónde orientar nuestros esfuerzos y hacia dónde orientar nuestras acciones de corto plazo, mirando en un largo plazo o mirando en un proyecto eh, en el cual nosotros elijamos entrar, ¿no? Y eso por un lado en lo que a propósito refiere, ¿no? Y en lo que a conexión refiere, esta palabra y esto tiene que ver con que en el mundo actual en el que estamos, ¿no? Y en las sociedades en las que vivimos, y en la velocidad, ¿no? Que gira este mundo de hoy, Sí. ¿no? Y las pruebas las tenemos en estos últimos acontecimientos que hemos tenido con el coronavirus. La importancia de darnos cuenta que no estamos solos, ¿no? De que, por ejemplo, esta pandemia ha sido algo que nos ha afectado a todo el mundo de manera transversal, ¿no? Cada Sí, uno de los que habitamos en todos los espacios de esta tierra, ¿sí? Hemos sido de alguna manera atravesados por este virus, ¿no? Y esto solo a manera de traer ejemplos, pero ¿qué quiero rescatar? El valor de reconocernos en red, el valor de reconocer que ante estas situaciones o ante las decisiones de conseguir un propósito que yo me disponga o que yo elija, ¿sí? ujú, Tengo una red que me puede apoyar, tengo una red con la que puedo conectar, ¿no? Entonces, eso yendo al título principal y llevado al coraje y a la valentía.
Yo te compartía un video, una de mis películas preferidas, no sé si los de la audiencia también la han visto, me imagino que sí, Indiana Jones, ¿sí? De La- en- ayer. claro, en la última cruzada, ¿no? En la que actúa con Sean Connery, Sean Connery hace de su papá. Eh, al padre le pegan un balazo y Indiana tiene que ir a buscar el cáliz de la vida, ¿no? Y en ese Sí, momento tenía un propósito en este caso relacionado no solo con su fin arqueológico, sino con salvar la vida del padre, porque se decía que si vos vertías el agua de este cáliz, sanabas las sí, heridas del padre, ¿no? sí, Obviamente esto es ciencia ficción, pero hay una parte muy bonita de la película en donde él tiene que pasar una prueba, ¿no? Y esa prueba es, él llega al borde de una cornisa, ¿no? Imagínense una cornisa de, no sé, no se ve el fondo, digamos, ujú, 50, 100 metros de profundidad, en donde no se ve el fondo y donde lo más ujú, probable es que nos vamos a caer. Entonces, la invitación era el que él tenía que saltar al otro lado, lo cual era imposible porque salvo un superhombre podía dar ese salto. ujú. Era un espacio muy amplio, ¿no? Muy grande. Era un espacio muy grande, ¿sí? Debe ser 100 metros, ¿no? Que tenía que saltar, lo Sí, cual... Pero ¿qué pasa? El mensaje que él tenía o lo que lo llevaba a continuar, él llevaba un libro de apuntes, él decía eh, de la fe, ¿no? De sí, que hacer ese cruce o superar esa prueba significaba un salto de fe. Y sí, es así que él extiende un pie hacia adelante y se lanza al vacío. Al punto de que se lanza al vacío y cuando da ese primer paso se encuentra con que había una rampa, ¿sí? Que por el efecto de la luz y del terreno no se distinguía, ¿no? ujú, Ahora, para ver esa rampa, él tuvo que dar ese salto de fe. Entonces, muchas veces, y obviamente que tuvo que hacerlo con coraje, muchas con veces nos pasa, valentía. y con valentía, claro, claro, muchas veces nos pasa que cuando elegimos un propósito, cuando elegimos un camino a seguir, tenemos que dar ciertos saltos de fe. Tenemos que, de alguna manera, llevar adelante lo que queremos frente a algo que es incierto, ¿sí? Y Sí, más si ese propósito solo lo conocemos nosotros, ¿sí? Y ya entraremos a hablar de las locuras, ¿sí? Si ese propósito solo lo conocemos nosotros, probablemente todos nos miren desde este lugar, desde mirarlo el loco este que quiere saltar el precipicio, ¿no? a veces Entonces, significa, pareciera eso, ¿no? sí, exactamente, significa justamente dar ese salto de fe, dar ese salto al vacío. Y bueno, en el caso de Indiana Jones, él agarró piso, pero no puede pasar que no. Y es parte del Sí, juego también. sí, Entonces, eso con respecto al título. Y con respecto a lo que traías de los jóvenes, bueno, yo tengo como muchas miradas al respecto de eso. Y una de las miradas que tengo es justamente las distintas generaciones que somos, ¿no? sí, Entonces, vos bien decías los millennials, ¿no? sí. El otro día, hace poco en un curso hablábamos de esto, justamente de las generaciones, de los baby boomers, de los millennials y todo lo demás, y cómo en muchas empresas, por ejemplo, hoy se están relacionando hasta 4 generaciones juntas, ¿no? 4 generaciones que han, o sea, con esto quiero decir el Han abuelo, coincidido. exactamente, o en algunos casos el bisabuelo, el abuelo, el padre, el hijo, o el padre, el Sí, hijo y el nieto, sí, ¿sí? Dentro de la misma organización. Y esto obviamente genera ciertas conversaciones que se producen desde las interpretaciones que cada generación tiene, ¿no? sí, Entonces, yo, yo pondría un signo de pregunta en esto que vos traías, de si realmente estos chicos no tienen propósito. Yo lo que te diría es que probablemente tengan otro propósito, que nosotros, con nuestra manera de ver, no lo distinguimos. Es una sí, hipótesis. ¿Cómo puede ser que no lo tengan?
o que ese propósito sea algo de corto plazo, ¿no? Porque algo que tienen los millennials es justamente vivir en la inmediatez, es vivir en el aquí y Sí, ahora, ¿no? sí, Y fíjate que los baby boomers antes tomábamos trabajos que hacíamos o que elegían. En mi caso yo estoy al borde del millennial, pero los baby boomers lo que hacían, que eran de la generación del del 54 54, al ajá, 64 me parece, ¿sí? Después viene la generación X, después vienen los sí. millennials. Eh, Ellos estaban acostumbrados, o sea, primero que no fueron, no conocieron la tecnología, o sea, se la encontraron después, ¿no? Sí. Entonces eran personas que elegían un trabajo, elegían una actividad y esa actividad los acompañaba para toda la vida. Hoy, o sea, son personas que entraban a trabajar y se jubilaban en ese mismo trabajo en el que entraban. Sí, que duraban 20, 30 años. Bueno, mi padre duró 30 años hasta que lo jubilaron, 33 años hasta que lo jubilaron. Claro. Y Sí, estas dime. generaciones, Sebas, de los baby boomers, de los X o de los senials o de los millennials, y ahora ya tenemos una generación más, aparte eh, de los Centennials. chiquitos que están naciendo, que ahora son alfa, ¿no? Después de los centennials, Sí. ahora ya los que acaban de nacer a partir del 2020 son alfa. Mi pregunta es, este propósito, porque yo de repente me quedo preocupada y te lo Ujú. compartía y te decía, en esta charla, pues platicábamos con Moni que el día de mañana a lo mejor no había un especialista, un cirujano, porque querían a lo mejor algo rápido, porque están en la inmediatez, como comentas tú en este momento. Y con Pepe, en la entrevista anterior acerca de liderazgo en esta realidad virtual, platicábamos que qué bueno que tuvieran ciertas cuestionantes que quizá nosotros de generaciones anteriores no nos habíamos hecho. Esto tendrá que ver para que a través de la edad que tengas, por supuesto la situación que estemos viviendo en estas generaciones, sea distinto el propósito, el que tengas, o que a lo mejor no sabes cuál es. Sí, sí. Y a eso justamente lo que conversábamos, ¿no? Sí, El propósito, por ejemplo, que para alguien que vivía esta experiencia de entrar a un trabajo y de salir y de respetar los horarios a rajatabla y todo lo demás, se encuentra, por ejemplo, con un millennial que no respeta los horarios, que no quiere tener horarios, ¿sí? sí, Que quiere trabajar por objetivos y que si entra a trabajar y lo que hace en su actividad no está alineado con lo que él ve para el mundo, probablemente lo abandona y en el medio decide viajar por el mundo, ¿sí? Y hacer viajes y tomarse un año sabático, sabático. digamos. Sabático visto desde los ojos de un baby boomer, por ejemplo. Pero Sí, probablemente para él sea un propósito, ¿no? sí, Entonces, entonces yo creo que tiene que ver, y yo un poco lo relaciono, con los estados de ánimo que se generan cuando nosotros tomamos o llevamos adelante cualquier actividad que nos propongamos, ¿no? Y muchas veces se confunde esto con tomar decisiones o hacer elecciones en base a lo que a mí me gusta, ¿no? Creemos que tomar un propósito o elegir un propósito es una cuestión de gusto. Entonces, si me gusta, probablemente sea mi propósito, ¿no? Si lo disfruto, probablemente sea mi propósito. sí, Puede que en parte sea así, y ahí es donde muchas veces se cruza el propósito con la pasión, ¿no? Esto de elegir o de hacer algo que me apasiona. ujú, Pero lo que suele suceder es que cuando yo elijo un propósito, cuando elijo algo a largo plazo, inclusive en el viajar por el mundo de un millennial, en el sentido de que por ahí el viajar por el mundo del millennial viaja por el mundo sin plata, ¿sí? Sin dinero. sí. Su Con una propósito es, backpack nada más. claro, su propósito es viajar por el mundo, pero lo hace con $2 en el bolsillo o lo hace pensando, como muchos lo están haciendo acá en Argentina, no sé si en México está pasando igual,
pero se van a trabajar al campo a Australia. Entonces de repente ordeñan vaca, eh, cultivan algún vegetal y vos decís, ¿la están pasando bien? Trabajan de mozos, ¿sí? Que bueno, muchos de nuestra generación también lo han hecho, ¿sí? Ujú. Entonces vos decís, me voy a España, me voy a Australia, ese es mi propósito. ¿Significa que todo lo que voy a hacer relacionado con mi propósito me gusta o es algo que voy a disfrutar? No necesariamente. Ujú. Entonces, y esto con esto también tiene que ver o se relaciona esto del coraje y la valentía. Muchas veces cuando yo Sí. decido tomar el camino de un propósito, elijo un propósito para mi vida, sé que en ese camino van a haber cuestiones que me van a gustar y cuestiones que no me van a gustar. Es lo mismo que cuando elijo una carrera. O sea, yo elijo una carrera universitaria y sé que hay materias que voy a elegir y hay materias que no. Entonces, Pero viene está todo muy en un bueno. mismo Sí, paquete, Sebas. Te gustan claro, algunas materias, otras no, pero no puedes decir, quítenme estas materias y pónganme estas que me gustan. O sea, es el paquete completo para lograr tu propósito y obtener tu título y terminar tu carrera. eso es, eso es. Y por eso también pasa que te encontrás con muchas personas que cuando se cruzan con la materia que no les gustó o se dan cuenta que ordeñar vacas no les gustó, se vuelven, Sí. ¿sí? Dejan el viaje, cambian de carrera, dejan lo que habían elegido y se ponen a hacer otra cosa, ¿sí? Entonces, ahí la pregunta, o, a lo que a mí me lleva a mirar, es esto del compromiso, ¿no? Porque elegir un propósito, tomar la decisión de elegir un camino, significa también comprometerse a sostenerlo, cueste lo que cueste, ¿sí? Y algunas canciones, llevadas las canciones, hablan de hasta poner la vida en eso, ¿no? Y pensemos en cuántos personajes de nuestra historia o cuántos este, próceres, si queremos, o personas que han marcado o que han dejado algún legado, han sido personas que se han enfrentado a todo tipo de desafíos porque tenían un propósito, ¿sí? Sí, Y porque inclusive estuvieron dispuestos a dar la vida en eso, e inclusive algunos de ellos tenían un propósito tan grande que no los alcanzaba solo a ellos, ¿no? Eran qué bonito lo propósitos que acabas de que los decir. Era excedían. está un poquito fuerte el delay y pareciera que te atropellé, perdón. No, no hay problema. Voy a rescatar estas palabras que acabas de decir ahorita que me encantaron. Inclusive a dar su vida en ello, en este propósito, o que es un propósito tan grande, es más grande que él mismo, ¿no? Y esto impacta o hay conexión en este propósito con otras personas o puede, inclusive decías, trascender si la persona trasciende, valga la redundancia, quedarse este propósito. Sí, 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 sí. A mí me gusta mirar la trascendencia desde la mirada que le da Fernando Flores, ¿sí? Que es un gran coach y maestro en esto. Y él habla de la trascendencia como el pensar en el otro y en los otros, ¿no? No en el sentido de cómo me van a recordar a mí el día que me vaya, ¿no? Porque muchos ven la trascendencia de decir, bueno, a ver, yo cómo quiero que me recuerden, cómo quiero ser recordado. Y él lo que plantea no es tanto eso, sino la trascendencia tiene que ver con cómo yo, de alguna manera, sostengo, cumplo propósitos que me propongo, ¿sí? Que no solo me van a ayudar a mí, sino van a ayudar a otros. E inclusive también cómo ayudo a otros a que Ujú. logren los propósitos de ellos, ¿no? Y el valor de la ayuda, y acá de vuelta entrando a las conexiones y a las relaciones, ¿no? Siempre a mí me gusta contar, eh, hay una psiquiatra que no recuerdo el nombre ahora, pero que ella se dedicó a estudiar, ¿sí? A las personas que estaban ya en el lecho de muerte, ¿no? Por enfermedades terminales. Y ella se acercaba a preguntarles qué era lo que más recordaban o qué era lo que más se llevaban de la vida que habían vivido, ¿no? Ujú. Qué es lo que más valor o a lo que más valor le daban.
y esta pregunta también se las voy haciendo así despacito para que cada uno imagine cuál puede haber sido la respuesta. En este caso, la respuesta que le dieron los que estaban en esta situación fue que lo que más habían disfrutado, lo que más se llevaban de su vida por esta tierra, para los que creen que existe vida más allá, ¿sí? Ujú. Era cuando habían logrado ayudar a otros, ¿no? En los Eso fue lo que le momentos, respondían. eso era lo que ellos le respondían. O sea, en el momento que habían logrado ser posibilidad para otros, en sus círculos familiares o inclusive para algunos desconocidos, ¿no? Ujú. Entonces, me gusta mirar la trascendencia desde este lugar, el hecho de que no es cómo me van a recordar a mí, sino de qué manera voy a impactar yo en los otros, ¿no? Sí. Entonces, de qué manera ese propósito que yo me propongo hoy, no solo lo estoy pensando para mí, sino lo estoy pensando para generaciones futuras. Y Ujú. acá Elizabeth Kuhler ahí nos aporta la Fabi. Hola Fabi, qué Sí, bueno que te conectes. gracias Fabi, saludos. Elizabeth Coder Rose, sí, Elizabeth Kuhler Ross, qué bueno que te gracias tenemos por el ahí dato. Fabi. Gracias Fabi por el dato. Claro. Y, y bueno, relacionado con esto justamente es el poder yo hacer algo o tener un propósito que me exceda a mí. A mí, por ejemplo, un ejemplo son las empresas familiares, ¿no? Hay Ujú. empresas familiares que la fundó el abuelo y hoy la manejan los nietos. Sí, Entonces, el propósito que tuvo el fundador de esa empresa, ese abuelo, que probablemente ni lo vio o ni se lo imaginaba, sí, impactó en los nietos, sí, ¿sí? O hizo que los nietos coman de lo que él inició, ¿no? sí. Me gusta también pensar en por ahí las obras monumentales, y por ahí las referencias de obras monumentales, por ahí son las iglesias, que lo hablábamos el otro día, ¿no? Sí, El caso de Gaudí con la Sagrada Familia, sí, que él estaba mirando la Sagrada Familia y le pasó un tranvía por encima y ahí llegó. Pero la obra que él generó, obviamente no solo con la Sagrada Familia, sino con todas las obras que hizo en Barcelona y con su estilo tan particular, con su sí. propósito logró impactar y las obras que él hizo hoy las disfrutamos todos, Sí, ¿sí? después de tantos años. Exactamente. Entonces, desde ese lugar también, el sentido de decir que yo muchas veces los propósitos que yo me genero, o son más poderosos, mejor dicho, cuando no estoy solamente pensando en mi generación, sino que también estoy pensando en generaciones o que están conviviendo conmigo en generaciones futuras. Y te puedo dar, o sea, podemos seguir, no sé, pensar en una Madre Teresa de Calcuta, pensar Calcuta. en un Martin Luther King, ¿no? Y obviamente que hay Sí. gente que puede tener propósitos buenos y propósitos malos. No todos los propósitos son No buenos. todos los propósitos que tenemos precisamente pueden ser buenos para otros. Quizá tú puedas pensar que son buenos para ti, Mm, pero es un propósito, por ejemplo, Hitler tuvo su propósito, ¿no? claro. Es este propósito, creo, que mientras no afecte al otro, Sebas, es un propósito que puede trascender. Bueno, Hitler trascendió y no fue aparentemente un buen propósito para todos, para algunos sí. Mm, sí. Sí, y son las vueltas de la humanidad y un poco es a lo que estamos expuestos todos frente a personas que tienen propósitos muy fuertes, ¿no? Sí, Y vos nombraste justamente a alguien que tuvo un propósito muy fuerte y en este caso fue para atentar con la vida de tantos seres humanos, ¿no? sí, Entonces sí coincido plenamente con vos que este propósito que llevamos adelante, desde ya que tiene que ser contrastado con la sociedad en la cual yo estoy conviviendo y el mundo que yo estoy conviviendo y lo que quiero generar en ese mundo, ¿no? Y cómo naturalmente se va ajustando. Ahora, también te pasa, ¿sí? Que hay personas que tienen propósitos con buenas intenciones, ¿sí? Y sí. terminan derivando en otra cosa, ¿no? Y El ahí nos resultado vamos no lo ves. exactamente. O cuando se empezaron a crear, fueron creadas con un propósito y después alguien tomó ese propósito
y lo llevó a otro lado, ¿no? Y ahí tenemos el caso de la bomba atómica, por ejemplo. ¿Sí? O sea, cuando Einstein descubre las teorías que descubre, no se imaginaba que iba a terminar en esto. ¿Sí? Sí, Todo lo que estamos haciendo ahora como humanidad en lo que hace a curas de enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo. Hay un sí, libro que, bueno, justamente con Fabi lo estábamos comentando el otro día, que es de un autor israelí, de un historiador israelí, que va relatando las distintas etapas y los distintos momentos de la historia. Y, y ahora estoy en una versión que es el futuro, ¿no? El libro se llama Homo Deus, el hombre creyéndose Dios, ¿no? Y habla en una de las partes, por ejemplo, que cómo estamos a través de la inteligencia artificial buscando curar enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy ya se está estudiando y se puede curar con algún chip o se están haciendo pruebas, ¿no? Para curar sí, con microchips que se nos insertan. Y, bueno, el tema es que hasta ahí el propósito fue bueno, la intención fue buena de querer curar una enfermedad. Ahora, eso se puede derivar no solo en curar, sino personas que quieran mejorar, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo me hago un mejor ser humano del que soy ahora con la ayuda de la tecnología? ¿Me seguís hasta claro, ahí? Entonces estos son como los riesgos que a veces corremos también cuando llevamos adelante un propósito, ¿no? En donde algo que nosotros encaramos, de repente alguien más lo toma y lo usa para algo totalmente distinto de lo que nosotros creíamos y toda la sí, revolución que va a cambiar en el mundo. Y ahí vamos con esto que decíamos, que muchas veces cuando yo tengo un propósito, no solo estoy impactando en mí, sino que estoy impactando hasta a otras generaciones. Y sí, acá, bueno, podríamos dedicarle toda una charla a esto, pero es pensar que desde esta concepción, el ser humano que somos hoy actualmente es la base de la creación, o sea, ya no es el mono, sino que ya es el Homo sapiens, y de ahí todo lo que va a venir hacia arriba y la evolución que va a tener el hombre hacia arriba, ¿no? Con sí, todos estos implementos. sí. ¿Y sabes qué, Sebas? Ahorita que estás comentando todo esto, por ejemplo, aquí en León, Guanajuato, en la ciudad donde vivo, de México, hay empresas que iniciaron, como tú bien lo decías, con el abuelo haciendo zapatos, porque bueno, Ujú. León era industrial, sigue siendo industrial, pero era industrial en el ramo zapatero. Ahora ya ha cambiado mucho acerca de la industria automotriz, etcétera. Pero si me voy a las familias que empezaron con el abuelo, luego con el papá, luego con el nieto y quizás hasta el bisnieto, ahorita con toda esta situación tan terrible, pues bueno, hay muchas empresas, no nada más aquí en León, en otras partes del mundo, que están en una cuerda floja. Y Mm. hablando de estas generaciones y de este propósito del que mencionábamos, que pudiéramos ir transmitiendo por cultura, de generación en generación, y de estas generaciones que me encanta escuchar cuando dices que quizá los millennials no es que no tengan un propósito, quizá ese sea su propósito y están en la inmediatez y tienen pues otros gustos, otras necesidades. ¿A qué voy con esta pregunta? En estos momentos en que nos encontramos, Sebas, donde hay mucha incertidumbre, quizá el propósito que yo tenía el día de ayer, hoy me tengo, pues, ¿cuál sería la palabra? Reestructurar, reinventar, qué hacerme, muchas preguntas que quizá no me he hecho. O quizá en la situación actual en la que estoy hoy, me doy cuenta que ni siquiera tengo un propósito, Sebas. Sí, lo que estás diciendo es algo por lo cual hoy estamos muy atravesados todos, ¿sí? Y se ha vuelto la cotidianidad de nuestros días, en el sentido de que antes los cambios, a ver, Internet fue un cambio muy profundo, ¿no? Pero es un cambio que dentro de todo nos dio tiempo a hacer alguna adaptación, ¿sí? Sí, Poco, pero nos dio tiempo a hacer alguna adaptación. Ahora, esta pandemia no.
Esta pandemia entró y de repente, de la noche a la mañana, el confinamiento, bueno, que en México creo que están un poco más livianos, en Argentina estamos con livianos en el sentido de que no están con esta restricción de salidas que tenemos acá, ¿no? Esta fase uno. Veo también a amigos de Bolivia, ahí se está conectando Marco Antonio. En Sí. Bolivia también están con algunas restricciones adicionales. Y bueno, y Y entonces, algunos estados aquí en México también sí. con toque de queda, no en todos lados. Ah, Aquí se mirá. supone que no deberíamos de salir en León y sales y hay más tráfico de lo normal, o sea, ya la gente regresó al menos aquí a su cotidianidad. Mm, sí, 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 sí. Pero bueno, en el camino de todos estos cambios, justamente muchas empresas, que vos bien decías, ¿no? Y yo me lo imaginaba, esta que fundó el abuelo y de repente el nieto la tiene que cerrar, ¿no? Sí, Porque, porque bueno, las condiciones no están dadas o el mercado en la situación en la que está, ya no es viable para esa actividad que se estaba haciendo. Y esto muchas veces tiene que ver con el propósito es algo que dura para toda la vida y depende. Probablemente en los contextos que estamos, los propósitos se van a ir modificando, se van a ir potenciando o van a ir cambiando, ¿sí? O probablemente tengamos más de uno, ¿sí? Y no sea ujú, solo la actividad, sino el comercio, por ejemplo. Hay muchos que lo que tienen como propósito es la actividad comercial, pero no necesariamente una actividad puntual. Entonces, como vos bien dijiste, se han logrado reinventar a tiempo, ¿no? sí, Un ejemplo que es típico y que ya está conocido y recontra hablado, por ejemplo, es todas las textiles que empezaron a hacer barbijos, ¿sí? sí, Y acá puntualmente hay una en Argentina que fue pionera en eso y hoy está vendiendo barbijos al mundo con alta tecnología, ¿no? Para deportistas, sí, para distintas aplicaciones. Entonces, por ahí, tu propósito no era hacer los zapatos que hacía tu abuelo, sino que tu propósito va por la actividad del comercio. Y en donde en esa actividad del comercio, cualquiera que vive de la actividad del comercio sabe, y ahí la veo a mi tía Mimi, que ellos son personas de comercio, ¿sí? ujú, Cualquiera que vive en una actividad de comercio sabe que hay muchos parámetros en el contexto, ¿sí? Que no los manejamos nosotros, que hay que aceptarlos, que sí, son juegos dados, ¿no? Eh, Jim Selman, que es otro coach muy conocido, habla de rendirse, ¿no? De rendirse a los juegos más grandes, ¿no? Y desde qué lugar lo dice? Cuando nosotros éramos chicos, por ahí nosotros podíamos inventar escenarios, podíamos crear que jugábamos a los cowboys y después jugábamos a los astronautas y cambiábamos la escena, bueno, a los jugábamos vaqueritos. a los vaqueritos, a las muñecas, al Lego, a lo que sea, y íbamos creando escenarios. Cuando Sí, somos grandes, cuando crecemos, ¿sí? Nos empezamos a dar cuenta y entramos a otros mundos, mundos laborales, empezamos a darnos cuenta de que muchos de estas condiciones de contexto, de situación, no las manejamos nosotros. Son condiciones dadas, son condiciones que están impuestas y son condiciones a las cuales tenemos que adaptarnos y no resistirnos, que es lo que hacen muchos. sí, Entonces, este comerciante que cierra el negocio de zapatos del abuelo, la habilidad en este caso es decir, bueno, a ver, estoy leyendo el contexto, mi propósito es ser comerciante, ¿cómo me reinvento, usaste vos, o cómo me transformo para seguir con lo que me apasiona o con lo que yo elijo, ¿sí? Desde otro sí. foco en función a los desafíos que el contexto me propone. Y Y cualquier... fíjate que sí, Sí, dale, te escucho. sí, hay un delay más grande. Es que estamos bien lejos, Sebas, estás hasta Argentina. Sí, hasta También Argentina. que de repente me atropello. Disculpen, y ahorita voy a pasar a los saludos que tengo aquí, que tú Ajá, los puedes ver también, Sebas, ya estoy aprendiendo para que aparezcan en el Facebook. Ahorita que qué bueno. mencionabas que el propósito puede cambiar, porque a lo mejor una generación de baby boomers y me regreso a esta generación, ¿a qué voy? Que cuando se casaban, decían que era Ujú, para toda la vida. ujú. Decían, había hasta una frase, en la salud y en la enfermedad. Y hoy por hoy, me enteré hace poco, realmente lo desconocía,
que por Sí. alguna causa de salud que tenga tu pareja, no vayan a divorciarse jóvenes por decir, escuché a Emma en su programa, en la charla, con Sebas decir esto, pero si hay un problema de salud y lo ocultaste, es ahora causa de que pueda ser nulo el matrimonio. ¿A qué voy? Hay un propósito, ¿sí? Hay algo que quizá tú proyectas a largo plazo, pero que van sucediendo situaciones o como en las familias, como en esta parte del comercio, que tienes que reinventarte y readaptarte. ¿Qué pasa cuando nos quedamos con ese propósito y no se da a largo plazo y no he tomado las previsiones de moverme, de saber cambiar, adaptarme? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿qué pasa cuando inicialmente, y el propósito puede cambiarse, ¿cierto? Sí, ¿Qué sí, bueno, pasa en este matrimonio cuando posiblemente los dos nos casamos con este mismo propósito y hoy por hoy, Sebas, no sé las estadísticas, a lo mejor si alguien nos las quiera compartir, pero hace 9 años tomé un curso ujú, donde decía el sacerdote que 3 de cada 10 matrimonios se divorciaban antes de los 2 años o a los 2 años como máximo. Yo creo que esa estadística de hace 9 años ya ujú. está súper rebasada. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa cuando este propósito, creo yo compartirlo contigo, iniciamos con este propósito compartido y después no se da, no lo es, no parece, no lo fue, no quiero ya? Sí, es hermosa tu pregunta. No sé si hermoso el tema, sobre todo para los que pasaron por esto, de tener que divorciarse, o quizás sí, ¿no? Porque muchas veces el divorcio puede ser el mejor camino que hayan tomado. Sí, Y ahí quizás ya entrando un poco en el tema de la conexión, justamente cuando yo decido encarar un propósito que no solo me involucra a mí, sino que involucra a otro, y es el caso de la pareja. Y es el caso del compromiso que yo pongo en la pareja, y ahí volvemos a esto que hablábamos hace unos minutos atrás, sí, de cómo el propósito está relacionado con el compromiso. Entonces, como vos bien decías, la pareja, y bueno, y hoy yo creo que mucho sigue existiendo, la elección de una mujer o de un hombre, ¿sí? O de cualquier género, ¿sí? Hoy sí, en día, decimos que hacemos esa elección para, para toda la vida, ¿no? Y tomar esa elección muchas veces significa no tomar otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo elijo una mujer, estoy dejando de elegir a todas las demás. claro, Si mi compromiso es fuerte y si vos elegís casarte con alguien, lo estás eligiendo frente a todo lo demás y sabés que estás descartando al resto. claro. Y, y muchas veces o el compromiso no es lo suficientemente fuerte, ¿sí? O en el camino me voy dando cuenta, como este propósito lo construyo con otros, que lo que yo imaginaba, lo que yo construía, de repente dejó de gustarme y de repente ese compromiso que yo tenía o ese propósito que yo decía querer sostener cambia. Y un Puede propósito puede cambiar, cambiar. Sebas, pero ¿tú crees hoy por hoy que haya menos compromiso o algo está pasando que se deshacen sociedades? Y no me refiero nada más a matrimonios, Ajá. eh, alguna alianza. ¿Será que hay menos compromiso? ¿No estamos conscientes de ello? Y la palabra que dices, el tener un propósito significa comprometerte. Y el tomar una decisión, el elegir, que sepas que estás dejando pues de elegir a todo lo demás. Y creo yo, y también Ujú. me lo comentabas, que al momento de tener un propósito y hacer esta elección con coraje y valentía, algo ganamos y algo perdemos. Si yo decido casarme con este hombre, eh, pues estoy dejando a muchos otros hombres, bueno, no lo sé, ni siquiera estoy casada, pero bueno,
suponiendo que decida yo casarme con tal persona, pues a lo mejor estoy perdiendo, no sé si se pudiera hacer esta analogía, gano con Sí, este hombre, pierdo con todos estos, todas estas otras opciones. Bueno, vamos a sí. poner otro ejemplo, y no de matrimonio, Sebas, vamos a poner, no sé, alguna otra, porque ni que hubiera 10 ahí en la fila diciendo, ¿te quieres casar conmigo? ¿No? Claro, claro. Bueno, es que justamente tiene que ver y creo que es muy claro. O sea, piensen ustedes, y les hablo a los que nos están escuchando, y también desde ya vos, Emma, por supuesto. Piensen ustedes, el amor es una decisión, no lo es el enamoramiento. Ok, Gracias, Fabi. gracias, Fabi. Y en todas las decisiones que tomamos en la vida, y piensen si en alguna no perdieron algo, ¿no? O sea, todas las decisiones que tomamos justamente son decisiones y a veces son tan complejas Sí, porque estoy dejando de lado otra cosa. Cuando yo me asocio con alguien, para salir del matrimonio, ¿sí? Que el matrimonio también es una sociedad, cuando yo sí, me es una asocio con sociedad, alguien, claro. claro, y fíjate en los divorcios si no será una sociedad después y la disolución de esa sociedad, ¿no? Pero Sí, a lo que voy es, cuando yo elijo asociarme con alguien y emprender un proyecto con alguien, sea el proyecto que sea, también estoy dejando de hacerlo con otros. claro. Porque hay una variable que tenemos nosotros que a veces creemos, y hay algunos que los creen, que son eternos, ¿no? O que el tiempo lo hacemos chicle y puedo estar todo el tiempo este, cambiando y moviéndome. Y eso es uno de los desafíos justamente que la vida tiene, ¿no? Que la vida, por lo menos como la conocemos hoy, no sé más adelante, porque de vuelta hay algunos que están estudiando que la muerte es una enfermedad, y si la muerte es una enfermedad se puede curar, ¿sí? Pero Sí, bueno, este concepto que ha inspirado a tantos y que sí, tanto miedo le da a tantos, que es la muerte justamente, es la que hace que nosotros tengamos que tomar ciertas elecciones, porque nuestro tiempo es finito, porque nuestro accionar es finito, entonces tenemos que elegir. Y en ese elegir va a haber algo que vamos a ganar y va a haber algo que vamos a perder. Yo, claro. sin destacar a ninguno y sin dejar de destacar a ninguno, también yo lo resalto mucho en todos aquellos que eligen o tienen como propósito asumir un cargo público, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque asumir un cargo público, vos de entrada ya estás sabiendo, y esto se ve en los resultados de las elecciones, que probablemente de mínima tenés un piso de un 30 o de un 40% que no te quiere, Sí, ¿no? Que no está de acuerdo con tus propuestas, que no está alineado con la política de gobierno que vos querés tomar. Entonces, fíjate si no hace falta coraje y valentía para subirse a un lugar en donde yo sé que una tercera parte o la mitad de un país, o en algunos casos hasta más, va a estar en desacuerdo conmigo, ¿no? Y sí, eso, y eso está muy relacionado con el propósito, porque muchas veces los propósitos que nosotros elegimos van a ser situaciones que vamos a vivir o van a ser elecciones que vamos a tomar. Obviamente, saquémoslo a Hitler del camino, saquemos los extremistas estos, pero muchas veces esto que decís, por ejemplo, un hijo que le dice a un padre, papá, yo me quiero dedicar a la música, ¿sí? Y un padre que no lo ve por estas generaciones que estábamos hablando, sí, o papá o mamá, me quiero dedicar a probar juegos de PlayStation, sí, ¿no? Y quiero que ese sea mi trabajo. Y me encanta sí, jugar en la Play y es lo que yo elijo y es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, fíjate vos que tomar esos propósitos y sostenerlos implica coraje y valentía e implica muchas veces que tengamos que desencontrarnos hasta con los seres que más queremos, ¿no? sí, Como puede ser la familia que más queremos o quizás los más cercanos, ¿no? sí, Entonces, ahí te encontrás también con la situación de quienes apoyan tu propósito o de quienes
van a querer boicotear tu propósito, ¿no? Porque están todo el tiempo mirando y decir, no, este se va a equivocar, a este le va a ir mal, mirán dónde se está metiendo, mirá esta, y acá Sí, voy a esto de la locura que hablábamos al principio, ¿sí? sí. Generalmente los que asumen un propósito, y sobre todo si ese propósito es disruptivo, o sea, sale fuera de lo normal o sale fuera de lo común, muchas veces es Sí, visto como loco, ¿no? sí. Mirá lo loco este lo que está haciendo. Ahora, todo eso se revierte cuando de repente el loco tiene éxito. ¿Y qué pasa cuando, ay, no, sí, ¿no? O sea, cambian de Claro, opinión. Sí, yo te decía que te iba a ir muy bien y dices tú, ¿quién es el que está ahora loco, no? claro, claro. Entonces, el que ¿Por asume qué un se propósito, revierte, Sebas? ¿Por qué se revierte si te están augurando, te están boicoteando, te están augurando que no te va a ir bien? Esto, por ejemplo, del arte, pues tú tienes una carrera que estudiaste ujú, que pues es muy distinto a uno de tus gustos, de tus aficiones, de tus pasiones, de tus vocaciones, creo yo, porque tienes, y muchos de los que están conectados, que ahorita los voy a saludar, estarán de acuerdo conmigo. Y no sé si te lo habrán dicho a ti, Sebas, ¿no? Porque, a ver, platícanos de esta formación que tienes y de esta pasión que yo creo que es vocación, porque ya te escuché cantar, ya tuve este placer, este deleite, y quizá a lo mejor te pasó que te dijeran, pues estás loco, ¿cómo te vas a dedicar al canto? ¿No? Trataron ahí de boicotearte y te fue bien y resulta que tienes una voz extraordinaria y maravillosa. Sí, yo decía, y hasta te presumen y hasta te ponen la alfombra roja, como dijéramos, ¿no? mm. Bueno, cuento un poco de mi historia y gracias por traerlo. Sí, la profesión de base que yo elijo es contador. Yo de base, mi carrera de base es contador público. Ahora fíjate que el canto me acompañó desde que tengo memoria. Yo creo que es la única actividad que yo hice en mi vida que la sostuve desde el año, los 2 años, y la sigo sosteniendo hoy, ¿no? O sea, yo hoy tengo Qué 39 años. maravilla. Y entonces es una actividad que hice toda mi vida y que la sigo haciendo y que la sigo eligiendo. En mi caso, yo nunca fui cuestionado por mis elecciones. Y si estudié la carrera de contador fue porque te digo, y si me remonto a la historia, en ese momento elegí la carrera de contador porque hice una orientación vocacional, tenía como una mezcla, yo quería ser psicólogo, analista en sistemas, contador era una opción, pero me tiraba más por licenciatura en administración de empresa. Y un test de orientación vocacional me dijo que en un 60% a mí me daba para ser contador y como en ese momento justamente yo no tenía un propósito claro, que eran mis 17 años, y esto tomo Sebas, una de las... pero Sí, ¿quién a los 17 años puede saber cuál es su propósito? Y yo creo que los jovencitos, así como tú, yo también, bueno, no, yo sí sabía que quería estudiar, no la pude estudiar porque no había en mi pueblo, pero a esa edad yo creo que es difícil saber cuál es tu propósito, ¿no? Y te interrumpí. Y entonces, no, al esta parte contrario. de la orientación vocacional tiene mucho que ver. Te pueden hacer mucho bien o pueden no hacer tanto bien. Es que esta es una particularidad que nos sucede cuando no tenemos un propósito claro o cuando nuestras elecciones no están claras. ¿Y qué nos pasa cuando nuestras elecciones no están claras? Lo más probable es que otros tomen decisiones por nosotros. Si yo ¿Sí? no las tomo, ¿alguien las va a tomar por mí? Exactamente, ¿no? Que es cuando entramos en el me da igual, el no sé, porque claro, porque no tengo claro qué quiero. Como vos bien decías, a los 17 años, sí, en mi caso yo no tenía claro qué quería. Yo creo que muchos. Me orienté a esta orientación vocacional y confié obviamente en esta orientación porque en definitiva la elección fue mía, pues yo dije voy a estudiar contador en función Accediste. a esto. Sí. Y creo, a mí me gusta, y un poco lo conversábamos también en una conversación previa, a mí me gusta mucho el discurso que da Steve Jobs en Stanford, ¿no? En Sí. donde él, en una parte de ese discurso, habla de la unión de los puntos, ¿no? Entonces, el hecho de, probablemente yo hoy no encuentro, o en su momento a mis 17 años no encontraba mucha explicación de por qué estaba estudiando lo que estaba estudiando.
Es más, yo recuerdo cuando terminé primer año de la facultad, que la terminé aprobando todas las materias, me iba bien, ¿sí? Ujú. Y me fue bien, o sea, hice una muy buena carrera. Ahora, yo en ese momento digo, ¿esto es realmente lo que yo quiero para mí? Y fue una pregunta que me acompañó todo el tiempo y que te diría, hoy todavía me acompaña, ¿no? Ok, O sea, un cuestionamiento que habita en nosotros y que está, bueno, por lo menos en mí, y esto también lo abro al público y a los que están presentes, si quieren compartir experiencias de ustedes, en el sentido de que por ahí vos en este descubrimiento vas probando, ¿no? Y vas tomando claro. decisiones y vas tomando elecciones y vas diciendo, va por acá, no va por acá, esto es lo que elijo, esto me conecta, esto es lo que yo realmente quiero para mí. Me imagino viviendo la vida de esta manera, ¿sí? Y acá a mí me gusta siempre traerlo a un gran coach que para mí fue muy significativo en estas decisiones y en estas elecciones, que fue Marco Leone, cuando yo estaba haciendo mi formación como coach. Y Marco en ese momento me preguntó, porque yo tenía que tomar una decisión entre dos puestos de trabajo. Tenía que elegir irme a un lugar o quedarme en otro. Ujú. Y él la pregunta que me hizo fue, bueno, ¿cuál es tu misión en la vida? ¿No? Ah, qué buena pregunta. ¿Cuántos años tenías cuando te la hicieron? Y yo en ese momento de haber tenido 28 años. O sea, hablamos de 10, 11 años después, en donde yo estaba viviendo una situación que a mí me generaba mucho sufrimiento, ¿no? En el sentido de que tenía que decidir entre una cosa o la otra, y la verdad que esa pregunta para mí fue clarificante. Y una de las respuestas que me di en ese momento fue que yo me veía para construir equipos, yo me veía para construir redes, yo me veía para ser intermediario para que esas redes sean posibles. Sí. Y entonces eso de alguna manera empezó a dar un sentido y empezó a hacer como una caja de resonancia, ¿no? Y, Y y en esa lo caja de digo, resonancia, ¿cómo te sentías, Sebas? Porque es importante cuando te está haciendo eco, cuando algo resuena en ti. sí, sí, ¿Cómo te sientes? Y el otro día lo platicábamos, porque hay una diferencia en este propósito, en esta decisión que tomes. Si la tomas y no es la más adecuada, hay un sentir. Pero ¿qué pasa cuando, si nos puedes compartir, cómo es que se siente cuando tienes una resonancia y cuando no? Y ahorita dijiste que ok. estabas sufriendo también. Sí, claro. Lo que genera el empezar a encontrar para dónde va lo que vos querés hacer en tu vida es bastante alivio y bastante paz, ¿no? Alivio y paz. Sí, porque de repente te empezás a dar cuenta, o sea, en ese momento yo respiré y de esa respiración pude mirar cuál era el trabajo que tenía que elegir. En ese momento era el trabajo que más tiempo me daba, más tiempo libre me daba para hacer otros proyectos, entre eso la música, que a mí me estaban dando vueltas. Entonces Mm, dejaba. Y lo mismo me pasó cuando me fui de un banco. Yo tenía un banco, tenía un cargo, tenía posibilidades de asumir una gerencia. Y cuando me iba, el gerente me dijo, ¿estás deprimido? ¿Te pasa algo? ¿Por qué te vas? O sea, tenés todas las posibilidades acá, tenés posibilidades de crecer, en un año vas a ser gerente y te estás yendo. Y en ese momento yo estaba convencido de que no era lo que quería. O sea, de repente a mí el propósito se me fue revelando ujú. eh, por descartes. O sea, fui descartando aquello que yo elegía no hacer, ¿no? Al Ok. principio el descarte fue la biología, por ejemplo, yo tenía muy claro desde muy chico que yo médico no iba a ser y no me iba a cruzar con la sangre y nada que tenga que ver con eso. Entonces hoy en día Ujú. vos me vas a querer sacar sangre y me ha pasado que hasta me he desmayado, ¿sí? Como Condorito Plum. En Casi, Argentina conocen casi, a casi. Condorito, muy famoso, Sí, así. sí, 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 Sí. sí, sí, sí. Wow. Sí, no, no ibas Entonces por ahí. sí, a los 18 años cuando me pusieron la vacuna para la Para BCG, la que se llama influenza. aquí, que es para la...
los neumococos, la neumonía. Y me acuerdo que estaba mi mamá al lado y decía que mi mamá me agarró, mi mamá la mitad mide medía unos 60 más o menos. Entonces me tuvo que agarrar ella y usaba tacos altos, entonces para que no me caiga y me apoyara en el piso. Bueno, entonces yo claro tenía que medicina no iba a ser y nada que tenga que ver con sangre Sí, no, ni agujas. ni agujas. Entonces cuando pasé por el banco también me di cuenta que no iba por ahí, Ujú. que, que lo que me daba cuenta era que primero que no estaba haciendo algo para mí, ¿sí? Y estaba haciendo algo para otros, entonces yo quería hacer algo para mí. Y lo otro que me daba cuenta era que los tiempos no los manejaba yo, me los manejaba otro. Y Claro. en esto de que los tiempos son limitados y tenemos que tomar decisiones y tomar elecciones, me daba cuenta que no. Y un proyecto mío, y ya se manifestaba como un propósito, era tener una familia. Entonces yo con una familia en el banco no lo veía factible, porque yo tenía que trabajar hasta las 6 de la tarde y no volver a comer o almorzar en mi casa. Ujú. Entonces, por ejemplo, eso se fue revelando y dije, bueno, yo mi oficina la tengo que tener en mi casa. Para muchos eso va en contra. Entonces, voy a decir, ¿cómo una oficina en la casa? Yo prefiero tener otro lugar al que ir. En mi caso, no, yo prefiero tener mi casa y yo sé, yo en este momento estoy en mi oficina, bajo un piso y está mi hija y mi esposa. Y eso fue Ay, parte de sí, mi saludos a propósito. Olivia hermosa. Olivia hermosa. Gracias, gracias. Entonces, son decisiones que vos vas tomando y obviamente vas Sí. dejando otras. Vas diciendo, Claro, y bueno, también decías, en este propósito, si no lo tengo bien definido, me cuesta trabajo tomar decisiones, totalmente, totalmente. ¿no? Entonces, si vos no tenés claro tu propósito, o otro va a tomar decisiones por vos, o no vas a Sí. tomar las decisiones nunca. O vas a tomar decisiones que no están alineadas con eso. Entonces, en mi carrera de contador, por ejemplo, yo me di cuenta en un momento que no quería liquidar impuestos. Y que no iba, y me pedían familiares y todos, porque vos sos contador y estudiaste la carrera, entonces tenés que saber, sí, probablemente Claro, sé cómo hacerlo, pero no elijo claro. hacerlo. No quiero, no, 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 porque creencias, ¿no? Y te voy a traer creencias mías. Una de las creencias mías es que los contadores que se dedican a liquidar impuestos te hacen pagar y después vienen y te dicen, bueno, ahora pagame a mí, ya que pagaste los impuestos, ahora también pagame a mí. Esa es tu Entonces, creencia, o era tu claro, creencia. era mi creencia en ese momento y en parte lo sigue siendo. Entonces yo dije, no, yo lo que tengo que hacer está relacionado con ayudar a otros, Que ¿sí? esa parte de propósito me gusta, porque es en verdad este propósito que es que estoy checando la hora, Seba, son las Sí, seis con dale. ocho, estoy encantada, pero tú tienes un compromiso en un ratito en las entrevistas, pues que afortunadamente me han acompañado en las semanas anteriores, pues nos hemos extendido de entre 1 hora y media y 2. Por ahí me decía un millennial, Emma, ¿no se te hace que están muy largas las entrevistas? Y yo, ¿ya viste acaso una? No, solamente vi que decía 2 horas y no me metí. Le dije, bueno, es que es distinto si la tienes en vivo y vieras qué interesantes están. O sea, me decía, pues a lo mejor tu perfil, tu público. Yo dije, no, 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 pero estoy acotando, Sebas, porque sé que tienes un compromiso en un ratito. Voy a pasar rápidamente a los saludos y me encanta esta Ok, parte de que en este sentir, Sebas, en esto que nos compartes, es importante, porque a veces nos engañamos y no nos hacemos caso. Y este sentir no falla. Si te da paz, lo acabas de decir, si te da paz y sientes alivio y respiras, va bien. Aunque tengas a otros en contra que no te apoyen. Y también ahorita nos compartes de qué tamaño es tu propósito para ver si tu compromiso va de la mano y vas hacia él. Voy a saludar rápido. Julius, qué gusto verte igualmente, Julius. Saludos hasta Colombia. Sí, claro, por supuesto, aquí está Sebastián con nosotros, aceptó. Rey, saludos hasta San Miguel de Allende, un abrazo. Viera, Sebas, qué precioso es ese lugar. Cuando vengas a México, eh,
pues bueno, aquí Fabi y yo les daremos su tour, alguien más que se anote, pero necesitan conocer, Julius, tú, quien venga de fuera, San Miguel de Allende. Xochitl, querida, un beso. Saludos a Guadalajara, buenas tardes, primo hermoso. Que cante. Uy, no, Julius está pidiendo que cantes de cierre en la entrevista. Deberían de escucharlo. Vamos a tratar de dar gusto, Julius, y voy a acotar. Venecia, saludos, un abrazo fuerte. Aquí no veo el comentario. Paula manda aplausos, seguramente porque quiere Es que mi cantes, señora Paula. Sebas. Y ahí la veías con Liliana, Olivia en la foto. mira mi vida. ¿Es tu esposa? Es mi esposa. Está conectada Saludos. abajo. La metiste. A Jimmy también la metiste. No, bueno, ¿qué hicimos aquí? Hola, Jimmy. Bueno, es que este programa está maravilloso. Tenemos a 2 personas aquí atrapadas. Perdón ustedes. Fabi, que nos daba el dato de la psiquiatra. Saludos, Ivette, un abrazo fuerte y grande. Aquí comenta, ahora sí me voy a poner de intelectual. Ya esta lámpara me está... Fidel, saludos hasta Veracruz, un abrazo muy fuerte, gracias. Marc, Sebas, querido, saludos desde Bolivia. Me dice un amigo músico, Marco. Mimi Arecas, qué interesante todo, gracias Mimi por conectarte. Mi Está un tía. poquito... Está todo en familia. Tía, saludos para Sebas, un beso, tiene un sobrino maravilloso, el amor es una decisión, no lo es el enamoramiento, y yo creo que ese es un gran tema. Fabi, ahorita te voy a invitar aquí en público para que platiquemos acerca de esto, si te parece. Fátima, un abrazo muy grande, amiga querida, saludos hasta Querétaro. Toda decisión implica una renuncia y es un hecho que no podemos tener o estar en todo. Seríamos dioses. Entonces hay que ser conscientes de nuestras elecciones. Gracias, Fa, por tu comentario. Saludos también. Ya no quiere mostrar aquí los comentarios, está un poquito lento el sistema. Imagínate, semejante creatividad metida en un banco. No, yo no. Ya de Sebastián, yo no me lo imagino en un banco. Yo creo que está bien que haya tomado esa decisión. Abrazos hasta Monterrey, amiga querida. Debería de haberlos leído antes, ¿verdad? Excelente tema y comentarios. Tranquila. Felicitaciones a ambos. Juan Gabriel, ay, gracias, Gabo. No, nunca te he dicho más que Gabo o Gabriel. Un abrazo fuerte desde Sonora, desde Hermosillo. Te están mandando saludos desde Hermosillo, Sebas. Qué lindo. Qué sí, lindo. que cante, que cante, que cante. Tienes aquí tu porra. Gracias, Pepe. Tu Gracias, entrevistado Pepe. anterior. Sí, un abrazo, El tema Pepe. de Pepe anterior de liderazgo, que va muy conectado también con este compromiso, Sebas, de... No, también, bueno, hay muchas porras, mira, yo estoy poniendo lo que aquí están mencionando. Aquí dice que Bueno, cantes. vamos a cantar algo al final y esto está relacionado también, o sea, para cerrar un poco la idea de esto de mis elecciones, a mí me llevó 35 años darme cuenta o poder redondear lo que hoy yo llamo que me alinea a mi propósito, ¿no? Sí. Uno de esos es el canto, ¿sí? Lo otro que me alinea hoy es todo lo que tiene que ver con relaciones humanas. Me di cuenta que me encanta y es parte de lo que me apasiona y de lo que elijo, meterme en conversaciones de organizaciones para que puedan llevar adelante sus diferencias y acá me quedé solo, me parece que ya vuelve Emma, debe estar con problema de conexión. Ahí estás, Emma, de vuelta, me asusté por un momento. Me sentí solo.
No, aquí tienes muchas personas que te están mandando saludos. Rodrigo Mealla, Fabi, Mi Seth, primo. es estupendo ser humano, extraordinario coach y canta como Los Ángeles. Sí, perdóname, me salí, pero ya regresé. No, te decía que hoy me di cuenta, después de 35 años, porque más o menos a esa edad lo pude distinguir, fue esto, que me quería meter en relaciones humanas, esto de generación de redes, ayudar equipos a que crezcan, ¿no? Y a que se desarrollen. La otra pata en la que me quería meter era el canto, y en la otra pata en la que me quería meter es todo lo que tiene que ver con generar impacto social e impacto ambiental, ¿no? Que las organizaciones hoy no solo piensen en generar impacto económico, sino que también empiecen a mirar el valor y la importancia de generar impacto social y ambiental. Y esto lo sigo y lo persigo ya desde el año 2015, cuando tuve la oportunidad de gerenciar una organización aquí, una organización de empresarios que se estaba formando, y de vincularme a una organización que funciona en Costa Rica, que se llama Viva Idea, y en donde hoy sigo vinculado a ellos y conocemos emprendedores que están enfocados en esto. Entonces, ¿y hoy en qué estoy? En cómo junto a los tres. O sea, mi propósito está alineado y un poco fue lo que vos viviste el otro día, en Sí. decir intervenciones en organizaciones desde las relaciones humanas, ¿sí? Con enfoque en triple impacto, desde el canto, ¿no? Entonces, hoy me estoy dando cuenta que parte de lo que yo quiero hacer es no solo cantar yo, sino que quiero hacer cantar a todos. Quiero que Ok. todos canten, porque yo cantar es algo que las madres hacían antes de hablarle a los hijos. Las madres le cantaban a sus hijos antes de hablarle. Sí. Entonces, cantar te conecta no solo con la emoción, sino con el lenguaje, con el cuerpo, con el espíritu, ¿sí? Con tu pasado, con tu presente y con tu futuro. Entonces, si, Wow. A ver, lo voy a repetir. El canto, desde esta parte maternal, antes de hablarle al hijo, le canta a la madre. Y este Ujú, experimento, Sebas, el día que te conocí desde mi ventana, yo creo que eso fue lo que generaste, porque yo llegué así y hasta me puse a cantar y a bailar. Y la verdad es que yo digo que canto horrible y se caen los mosaicos del baño cuando canto. Pero el punto es que me conectaste y ahorita tiene que ver con lo que estás diciendo. Te conecta con el pasado, el presente y el futuro. El canto. sí, sí. Sí, porque un canto puede ser un anhelo de algo, ¿no? Y yo te Ajá. decía, hay una canción que a mí me da muchas vueltas, que me conecta mucho con la ambición, que es una canción que es del Quijote de la Mancha, se llama Sueño Imposible, no sé si la escuchaste. Eh, Sí, claro, bueno, maravillosa. parte de lo que tiene el haber elegido propósito es que antes me hacía rogar, como se dice en Argentina, para cantar algo y ahora lo canto nomás. Entonces, esta canción dice, soñar lo imposible, soñar, vencer al invicto rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal. Ese es mi afán y lo he de lograr, no importa el esfuerzo, no importa el lugar, saldré a combatir y mi lema será defender la virtud aunque debe el infierno pisar. Entonces, ahí estás Ay, qué conectando futuro. belleza. Se me pone la piel chinita. Qué bueno que no te haces de rogar. Qué Entonces, belleza. eso es futuro y eso es ambición y eso para mí es propósito, además, justamente, digamos. O sea, cuando vos tenés un propósito, Sí. defender la virtud, aunque debe el infierno pisar, o sea, la persona que tiene un propósito está dispuesto a todo, ¿no? Y a Y conectar dar este y hacer salto de todo. fe que decías. Y dar ese salto de fe. Exactamente. Y un poco para que no se nos quede el tema de las conexiones afuera, porque a veces muchos estarán diciendo, ¿y por qué esto se llama conectar con propósito, no? Y yo esto no sé si te parece que deberían cobrar cobre. Ok. Gracias, Eh, Pepe. entonces, mucho de dónde me nace y dónde nace esta idea de decir conectar con propósito, ¿no? Muchas de las conexiones que hacemos y hoy que está tan de moda el WhatsApp,
Son sí. conexiones que si no tienen un propósito, quedan ahí, ¿no? O sea, Que no suman. pónganse a, claro, o sea, ponete a pensar, pues en mi caso yo tengo un montón, la cantidad de WhatsApp que a veces tenemos, de grupos de WhatsApp que se crean, porque quizás en su momento tuvieron un propósito, ¿sí? Pero hoy ya no lo Sí. tienen, Entonces el ¿no? propósito tiene vigencia. Puede tenerla. O sea, podemos hablar de propósitos de corto plazo o podemos hablar de propósitos de toda la vida, ¿no? O como decíamos, que excedan tu vida. Que Entonces exceden. sí, sí, hay algo que se iba a hacer y de repente nos juntamos, armamos un grupo, se hizo y de repente dejaste de hacerlo y eso que nació y se creó, si alguien no lo sostiene, ¿sí? Si eso Si alguien no no, tiene el compromiso, exactamente, que pasa lo mismo en el matrimonio, ¿sí? Si las partes no se comprometen en sostener ese propósito o ese motivo por el cual fue creado, probablemente o esa conexión queda ahí perdida en un grupo de WhatsApp, ¿sí? sí. Y no se reactiva más y la gente se va y se desconecta o a la inversa. El propósito a veces también se reactiva, ¿no? Y yo te decía, y bueno, y que lo veo a Julius ahí, que lo está experimentando, el hecho de encontrarse a cantar con un coro virtualmente. Sí, Entonces, que un estuvo grupo maravilloso. que yo había dejado en el año 2005 y que teníamos un grupo de WhatsApp que estaba ahí, como todos somos amigos, porque vos podés hacer una conexión y esa conexión puede transformarse en una relación, que es cuando yo ya llevo esa conexión a un paso más adelante, ¿no? O sea, empiezo a conocerte, empezamos a conocernos y en esa conexión y en esa relación que generamos, empezamos a generar cosas juntos, ¿no? No es solo porque Sí. te tengo en el contacto, te tengo en el teléfono, sino es porque estamos construyendo algo juntos, que puede ser un propósito. Voy a Entonces, en su momento, subrayar porque estamos construyendo algo juntos. así es, o co-construyendo, como se dice ahora, ¿sí? Construyendo, sí. Entonces, este coro, yo estaba hasta el 2005, ¿no? Y el 2005 cantamos en el Teatro Colón, bueno, el WhatsApp existió varios años después, pero se formó un grupo de WhatsApp, pero estaba quieto. De repente alguien de ese grupo dijo o tuvo el propósito de decir, vamos a grabar una canción entre todos, ¿no? Vamos a elegir grabar una canción entre todos. De repente ese grupo empezó a florecer de nuevo. De repente los mensajes empezaron a florecer de nuevo. De repente todos empezamos a conectar y empezamos a relacionarnos con ese propósito que este compañero había traído. Y de repente implicaba que cada uno se tenía que grabar en la casa. Y de repente implicaba de que alguien tenía que grabar la base musical y pasárnosla a todos para que nosotros podamos hacer este trabajo en la casa. Y Ujú. tenía que aparecer alguien que se encargue de fusionar todas las voces, ¿no? Y hacer los videos y Hacer todo. edición y todo lo que hay back, ¿no? Que a veces no se percibe, pero que es un gran trabajo. Exacto. Y Y esa con esto, persona, Sebas, sí, puede ser que sí, esté ayudando a otros a encontrar su propósito. Y también sí, puede ser su propósito, pero el propósito es que quiero retomar esto que mencionaste hace ratito, porque se nos están uniendo más personas. ajá, Después van a ver la repetición porque se va a quedar en Facebook, pero decías que en esta parte de que podemos ayudar a otros a encontrar su propósito y posiblemente esta persona que está atrás haciendo como la unión de estas piezas o en conjunción las piezas del rompecabezas, pudiera ser que ahí está ayudando a encontrar el propósito de otros Sebas, del canto, de conjuntar de distintas partes, de distintas zonas. sí, bueno, en este caso, 8 países, imagínate. Personas que estábamos en 8 países hicimos esta canción. Ahora, esto que vos traías, a mí hay algo que también es de Fernando Flores, que él habla de los espacios reveladores, ¿no? ¿Y qué Uh son los -huh. espacios reveladores? Cuando yo encuentro un espacio en mi contexto, con las personas de mi contexto, en donde lo que empezamos a conversar no solo me interesa a mí, sino que también te interesa a vos.
o vos le ves un valor a eso. Si yo logro conectar con mi propósito, con algo que también te conecta a vos, entre los dos empezamos a construir un propósito más grande. O entre los dos sostenemos ese propósito. Si Entre mi los dos propósito sostenemos ese conecta. compromiso. Sí. Y eso pasa en todos los ámbitos. Y de vuelta, vos lo traías a la pareja. Una pareja que dejó de tener propósitos, que dejó de tener acciones, que dejó de proponerse canciones nuevas, puede caer en ser simplemente una conexión que perdió su propósito. Y aparece otro propósito que se lo Sí. lleva. O a mí me gusta mirarlo como que siempre estamos comprometidos con algo. ¿Sí? O sea, Siempre estamos comprometidos con algo. O con exactamente. alguien, más bien O con algo. Y a lo sí, mejor este alguien puede dejar de serlo si es más importante ese algo. Pareciera como trabalenguas, ¿no? sí, a ver, siempre estamos comprometidos. Ahora, podemos estar comprometidos con una cosa y de repente nos damos cuenta que no es así. Por ejemplo, yo puedo estar comprometido con salir a correr a las 8 de la mañana. Sí. Suena el despertador a las 7, lo apago. Suena el despertador a las 7:30, lo apago. Suena el despertador 8 menos cuarto, lo apago. Y Y dices suena un el ratito más. despertador, sí, son las 8:30 y ya digo, ya no salgo a correr, ya me quedé. Ahora, ¿es que no tengo compromiso? Pudiera Y no, verse que no tienes compromiso, porque no te claro. levantaste. O podés verlo, porque eso también trae paz. Podés verlo que con lo que estás comprometido es con quedarte en la cama. Y acá no hay ni bien ni mal, digamos. O sea, cada uno es dueño de sus elecciones. Entonces, lo importante es darte cuenta que vos, tu compromiso no iba por ahí. O sea, tu compromiso no iba con esa pareja. Tu compromiso no iba con salir a correr. Probablemente tu compromiso va por otro lado. Y eso también trae paz. Porque a Y veces sabes, te cierro esto la idea, nos castigamos mucho a nosotros sí, mismos sí, porque decimos, ay, ¿por qué no salí a correr? ¿Por qué no, por qué me comí el chocolate que no me quería comer? ¿Sí? sí. Estoy hablando de mí en muchas oportunidades. Y Entonces, entra culpa, Sebas. claro, pero fuera de esa culpa es poder mirar que vos estabas comprometido con otra cosa. Que te comprometes a quedarte resguardado en tu camita y a comerte en lugar de la manzana el chocolate porque te genera serotonina y te da placer y pero entonces no es que esté mal, porque lo que Es hacemos que, es flagelarnos y traemos un código civil y un código penal acá abajo y somos bien severos, ¿no? ¿No dicen allá así en Argentina? no con esos términos, pero sí, sí, el concepto está claro, justamente, y sí, muchas veces se habla de que tenemos que salir a perdonar a otros, pero también nos pasa que no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Ups, Y acabas de tocar un hasta sentí que me quemé. A ver, somos capaces de perdonar a otro, pero no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Uy, Sebas, y son 6:28 y me encanta lo que estás diciendo y siento como si apenas estuviéramos adentrándonos en el tema. Ponle pausa tantito ahí, porque siento que esto se atoró. Ay, perdónenme, para ayudar, no juzgar, dice tu tía Mimi. Gracias, tía Mimi. Julie, gracias, saludos. Un beso, amiga. Ay, era de la canción que con la que nos deleitaste, que invita a la motivación personal y al escucharla me remonta. Fuimos compañeras en la secundaria hace apenas algunos mirá años vos. y Jacqueline, Emma y Jacqueline Belle cuando la cantábamos en primero de secundaria con la profesora Dafne. Ok. La profesora Dafne, que en paz descanse, tenía el pelo, Sebas, todos los que nos escuchan van a confirmar lo que digo las niñas de la secundaria, el pelo blanco y luego se lo teñía y se le veía rosa y luego un día se lo puso lila. Hoy estaría de moda la profesora Dafne, querida. Gracias, Julie, por este recuerdo hermoso de primero de secundaria. Entonces, Sebas, regresándome, porque no quiero que se me vaya el tiempo
No tengo aquí un reloj que me vaya diciendo, pero no quiero que llegues tarde a tu compromiso. Si tienen alguna duda, por favor, compártanosla. Si tienen algún tema que quisieran escuchar o que Sebas cante y que yo me calle, por favor, compártanoslo en el chat. Estos comentarios, si quieren también que no compartan lo que nos pregunten o lo que nos digan, también puede ser anónimo, por supuesto. Yo puedo o no proyectar los comentarios, así es que siéntanse libres de ponerme Emma anónimamente tal cosa, ¿va? Sebas, te regreso el micrófono, perdón. No, al contrario, y puedo quedarme unos minutitos más hasta las y 40, así que si querés que nos dé tiempo para cerrar los dos. Gracias, tenemos 9 minutos entonces, gracias. Tenemos 9 minutos. Y lo que te quería compartir en relación a esto, justamente hablábamos del perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces Sí, muchas veces hablamos del perdón a otros, pero no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos, y por ahí cuando decía esto, me acordaba de mi decisión de estudiar ciencias económicas. Entonces yo podría decir, pucha, perdí 5 años de mi vida en estudiar esta carrera y qué sentido tenía si hoy no la estoy usando. Y de repente empezaba a mirar, y esto es lo que lo relacionaba con esto de Steve Jobs, de repente empezás a ver que estudiar esa carrera tuvo un sentido, porque estudiar esa carrera generó redes. Estudiar esa carrera hizo que yo pueda construir redes y equipos en un espacio que a mí me encanta, que es la facultad. O sea, yo actualmente doy clases. Entonces, yo hoy las clases que doy no son solamente clases de cálculo financiero, por ejemplo. A mí me interesa que los chicos, justamente alineados con mi propósito, aprendan a construir redes, aprendan a hablar, claro. aprendan a tener sus propósitos, ¿sí? Entonces, el trabajo que hago con ellos, el primer día, yo les pregunto, ¿para qué vienen acá? ¿No? ¿Para qué decidieron hacer lo que están haciendo? Muchos de ellos lo que hacen es elegir una carrera y en lo único que piensan es en rendir materias y aprobar finales, pero no saben ni para qué lo están haciendo. O lo están haciendo porque alguien Sí, más se los dijo, sí, ¿sí? estoy totalmente de acuerdo contigo, sí. Entonces, por ahí lo importante a ver, relacionado con esto del auto perdonarnos, ¿sí? Tiene que ver con que muchas veces probablemente no le hallemos sentido a lo que estamos haciendo, ¿sí? Y vamos a necesitar que pase tiempo para que encontremos un sentido, ¿sí? Para que encontremos el por qué o el para qué nos habíamos metido en ese espacio y en ese camino. Y ahí siempre me gusta citarlo a Maturana, en el sentido de que él en su momento hizo una reflexión en una conferencia en Córdoba. Humberto Maturana, un biólogo chileno súper conocido, Sí. para los que estamos en el mundo de las relaciones humanas muy conocido. Y Humberto Maturana estaba dando una conferencia y en su momento él dice, hay que desapegarse del resultado. Hay que desapegarse del resultado. Hay que desapegar. Entonces cuando a mí me dijo eso, yo toda mi vida resultadista y toda mi vida queriendo lograr cosas y de repente me dice eso y yo le digo, me acuerdo de un auditorio grande, me paro y le pregunto, maestro, ¿usted qué está queriendo decir con esto de que no tenemos que ser resultadistas? Ujú. Y él estaba cerca de un parlante y empezó, lo miró al parlante y dijo, bueno, vos ves el parlante ese, bueno, el parlante ese es el objetivo. Entonces voy caminando a ese parlante. Entonces, desde donde lo estoy viendo, el parlante se ve de una manera. Cuando estoy a medio camino, el parlante se ve de otra. Cuando llegué al parlante, el parlante se ve de otra. ¿Qué nos pasa con los objetivos? Y piensen todos en los objetivos que nos ponemos. Cuando los vemos al inicio, los vemos de una manera. Cuando estamos a medio camino, probablemente los vemos de otra. Y cuando llegamos, y fíjense cuántas veces nos ha pasado, que decimos, ¿para qué quería yo esto? Sí, ¿Para qué lo quería hacer? U otra cosa que nos pasa es que llegamos, estamos ahí, lo miramos y decimos, quiero otro.
Estoy puede viendo ser ese también. parlante y ¿de qué nos perdemos? Nos perdemos del El proceso, trayecto, nos perdemos del camino, nos perdemos del trayecto. sí, Entonces, en esta búsqueda de propósito, que hay muchas personas que no lo encuentran, ¿no? Que pasa la sí, vida que tienen y llegan al final de su vida y no tuvieron un propósito, o ellos no lo descubrieron. Probablemente sí, sí lo tuvieron, pero no lo supieron ver. Imagínate que vos pasaste toda tu vida buscando tu propósito y te perdiste del camino, porque lo único que mirabas era que tenías que llegar a un lugar. Entonces, la sí, invitación es sí a ponerse propósitos, sí a sí, elegirlos, sí a saber que se pueden cambiar, pero también tener mucha conciencia del camino y tener mucha conciencia de que probablemente estemos pasando por situaciones en donde nos vean como locos, en sí. donde probablemente cuestione o haya gente que quiera boicotear lo que nosotros queremos, donde habrá gente que también nos apoyará, ¿sí? Y se generará sufrimiento muy probablemente, pero de repente el encontrarme y el saber que esto es parte de un camino y que en algún momento me puedo llegar a ese resultado, puede que llegue a otro. Lo importante aquí es mirar el proceso, mirar el camino, disfrutar ese camino y disfrutar lo que a mí me encanta mirar, que a veces lo logro y a veces no, que es el instante, Hay ¿no? veces que estamos muy distraídos, Sebas, y hay veces que andamos muy deprisa, y yo creo que ahora con este trancazo, con este frenón que nos dio la vida, eh, no lo sé, y a lo mejor me escucho un poquito romántica quizá, pero yo creo que Ajá. estamos valorando de una forma distinta. Y te pasa de todo, Emma, porque en los que están viviendo esta situación hoy, muchos dicen, es, viste, no sé si en México se les dice rulo y pelo liso o pelo lacio. Lacio, ¿sí? Lacio y rulos, como los que Chino, tengo yo. ¿Cómo, los que cómo es tienes como? tú, ay, ponte de ladito, Sebas, porque yo te lo veo bien peinadito, pero yo creo que lo tienes chino, ondulado, Sí, ahí me lo agito, pues son rulos, están acomodados, pero... ¿ok? Chino, Entonces, chino. Entonces, hay algunos que quieren tener el pelo chino y hay algunos que quieren tener el pelo lacio. sí. Los que lo tienen chino lo quieren lacio, los que lo tienen lacio lo quieren chino. Entonces, fíjate la cantidad de gente que decía yo quiero trabajar en mi casa y de repente empezó a trabajar en su casa Sí, y ahora dice no quiero volver a mi trabajo, sí. ¿no? Habrá algunos que Entonces, no, que están felices, pero habrá y algunos habrá que otros que digan, están quiero estar felices, en mi claro, casa, pero ya no quiero. Ya claro. su propósito es distinto. Entonces, la invitación es Sí, disfruten el momento porque es único. Y el momento y el instante son momentos únicos de aprendizaje. Y el tiempo se va y la vida se va, ¿sí? sí, Hasta que encuentren la cura a la muerte. Pero hasta eso la vida se va. Entonces, instantes que nos perdemos, registros que nos perdemos, son registros que probablemente no vuelvan más. Los registros que yo estoy teniendo con mi hija, probablemente, o los registros que hoy yo tengo con mi hija, que hoy tiene 2 años, sí, si yo no vivía cuando ella tenía un año, o sea, no los vivía intensamente, probablemente hoy a los 2 años diga, ay, me perdí todo su año. O cuando llegue a los dos, me perdí sus 2 años, ¿no? sí. Me perdí el camino porque no sé, hay algunos que ya están pensando, no, bueno, ¿cómo será cuando vaya al colegio o está en la secundaria? ¿Y qué sé yo cómo será? ¿Y qué sé yo si yo llegaría a ese momento? Sí, ¿Sí? Pero hasta eso disfruto el instante, disfruto el tenerla acá. Eh, yo tengo una imagen muy grabada. En un momento yo vivía con mi hermana, ¿sí? En un departamento, vivíamos juntos. Y un día fue mi papá a visitarnos. Y yo estaba durmiendo la siesta, que se acostumbra a dormir la siesta, que es dormir a media tarde, ¿no? sí. Y, y yo estaba durmiendo la siesta y de repente me despierto sintiendo que mi papá y que mi hermana estaban conversando, ¿no? Ese, eso que yo escuché y que me despertó de la siesta,
me remontó a mis épocas cuando vivíamos los cuatro juntos, ¿sí? Cuando vivíamos en nuestra casa. Y vos decís, claro, ese instante en el cual vivíamos los cuatro juntos en la casa ya no se va a dar más. Así es. Y si yo no lo disfruté en ese instante y no lo disfruté en ese momento, lo perdí. Sí. Se podrán repetir experiencias parecidas, pero no se va a dar. Entonces, la Jamás va a invitación, ser igual. Ujú. la invitación y un poco ya viendo que ya estamos en hora, es invitarlos a todos Sí, a que tengan su sí. propósito, pero que también disfruten de ese camino. Y si de repente se dan cuenta que no era, bueno, por algo será, Y que no pero le disfruten dejemos de la ese autoridad instante. a otro, Pepe. Pepe, perdón, porque estaba leyendo el comentario de Sí, el Pepe. comentario de Pepe. Wow, por buscar el resultado me pierdo de disfrutar el camino. Gracias. Gracias, Eh, Pepe, sí. que no le dejemos esta decisión a otro, que no le demos la autoridad a otro. Porque la decisión y la elección está en uno y el que va a seguir disfrutando o el que va a sufrir, finalmente es uno mismo. Es que seguramente, Emma, si vos estás realmente comprometido con lo que vos estás queriendo, no le vas a dar autoridad. Y ahí tenés todos los hijos que se rebelan a los padres, por ejemplo, Sí. que dicen, yo quiero estudiar esto y voy a estudiarlo así a vos no te guste. Sí, O los ahora que, pasa, antes no. o los que les dan el gusto, cuelgan el título y después estudian lo que quieren. Sí, Entonces, el tema es que el tema es mirar, estar todo el tiempo, o sea, la ayuda con el propósito tiene que ver con mirar todo el tiempo en dónde está mi compromiso, dónde está puesto mi compromiso. claro. Y eso probablemente me va a ayudar o me va a dar una orientación a dónde está mi propósito. O sea, Y qué a lo son mejor, esas actividades que yo hago que puedo estar horas haciéndolas y estoy ahí así me duelan los dedos de tocar la guitarra. o me duelan los dedos y los hombros de estar haciendo mi diseño maravillosamente para mi super invitación y recordatorio de esta charla, Sebas. Ayer me tardé 4 horas y hoy en la mañana pues, no había nada. Y realmente lo disfruto. Claro que entré en Eh, estrés, sudé, me puse así y me perdí de la ventana por estar haciendo mi diseño. Y yo creo que acabas de dar un tip importante, porque hay veces que creemos que no tenemos un propósito definido, pero a veces sí lo tenemos. Lo que acabas de decir, lo voy a repetir, es, ¿qué tanto estamos disfrutando para darnos cuenta si ese es nuestro propósito? ¿Estás de acuerdo? Que sí, te duelan los dedos por tocar la guitarra. sí, No creo pero que vos te no quede... disfrutás de que te duelan los dedos. Yo por lo menos no. Este, ¿No disfrutas que te duelan los dedos? no, lo que tiene es En el que proceso fue que no lo tocaste sufres tanto, tanto. fue que Ah, tocaste tanto que después decís, bueno, a ver, ¿sabes dónde lo ves? Sobre todo dónde lo veo yo, al día siguiente. Si tu propósito es bajar 10 kilos, como el propósito en el cual estoy yo, si esa noche no me comí el chocolate, al día siguiente me despierto diciendo, wow, ya di un paso más. claro, Pero probablemente no comerme el chocolate me generó sufrimiento. sí. Y lo vi al chocolate. Y se me hizo agua la Entonces, boca, se me antojó. claro, entonces por eso te digo, ahora si me comí el chocolate, también el hecho de decir, bueno, estoy en un proceso. Entonces no hay ningún Y tip el si que me les lo voy acabo a de comer al dar. chocolate, y si me lo voy a comer al chocolate y me voy a salir de los 10 kilos o este objetivo que me propuse, me lo voy a comer con gusto y lo voy a disfrutar, ya que me lo estoy comiendo, lo disfrutemos. Claro. Ya elegiste, ya tomaste la decisión, disfrútalo y no sientas Claro, culpa. Pero no eso es. precisamente en este proceso todo va a ser disfrutable para lograr tu propósito, ¿cierto? Así es. Porque Así ya es. nos queda un minuto para cerrar, Sebas, no quiero, ahora sí estoy bien atenta. Y gracias, Lore, por tu comentario. Es muy interesante, Sebas Sebas, gracias, me sirvió un montón. Gracias, tía Mimi. Eh, hay una
hay una frase que ahora que platicábamos, que charlábamos de esto, me gustó porque platicábamos acerca de este compromiso, Sebas, y se las quiero compartir. Es de Víctor Frankl, eh, del hombre en busca de sentido. El hombre se autorrealiza en la misma medida que se compromete al cumplimiento del sentido de su vida. Y si le cambiamos y ponemos el hombre se autorrealiza en la misma medida que se compromete al cumplimiento de su propósito, le firmamos Sebas y Emma. Ok, sí, bueno, los que leyeron ese libro es impresionante. Si ese hombre no hubiera encontrado sentido, Sí, bueno, sobrevivió a los campos de concentración. Bueno, a los que no lo leyeron, léanlo, porque bueno, sí. tiene mucha relación con esto que conversamos hoy. Sí, y la verdad es que se nos acabó el tiempo y me encantaría porque es un libro que se puede compartir mucho. eh, y pues estuvo finalmente en 4 campos de concentración, Sebas, estuvo o en varios campos de concentración. Saludos, gracias Jackie por conectarte, saludos hasta Gracias, Mérida. Jacqueline. Es un Bueno, libro que nos da para otra charla. Sebas, algo que quieras compartirnos, yo no estoy más que agradecida, la verdad, me siento complacida, estoy feliz. Luego aquí no le puedo picar, discúlpenme si hay gracias tía, si hay algún comentario que no ponga, está raro esto. Ivette, abrazos, saludos un Ivette, abrazo gracias grande, Ivette. Eva. Es un tema entrañable, espérenme porque luego se me va. Como bien dices, el propósito se observa distinto según la etapa en la que estamos. Comparto contigo esa sensación de que es una búsqueda continua. Gracias, Ivette. Julie, muchas gracias, Eva, Siema, por su Muchas programa. gracias. Muchas gracias a ti por conectarte, Julie. Gracias a los dos. Un beso, Julius. Eh, algo que quieras compartirnos en 2 minutitos, Sebas, para que hagas tu cierre. La verdad es que Voy para a mí, cerrar y me voy a ir cantando, ¿sí? ¡ay, Entonces, maravilloso! en un momento me voy a desconectar, entonces, pero dejo la estela del canto, ¿sí? Una canción Gracias. que le gustaba mucho a mi mamá, mexicana, por cierto, ¿sí? Que se llama, bueno, La Viquina. Y canto la primera estrofa y los dejo. Gracias enorme, Emma, por esta invitación. Gracias, Un, Sebas. un gracias enorme a todos los que se conectaron, a la familia, a los amigos, a toda la gente de México, hermosa de México, que a México lo quiero un montón. Algo de mexicano debo tener yo en mis raíces, porque la verdad que quiero Seguramente. muchísimo a México y ahora me voy a una reunión con mexicanos, así que fíjate vos, hoy fue un día bien mexicano. Va a ser. Te vas a oír bien mexicano con la Sí. viquina. Te dejo un abrazo, Sebas. Te Un dejo para abrazo que con enorme. tu voz maravillosa nos deleites. Y esta palabra que te digo para despedirte es que tienes charming. Y va más allá, no es por sangrona que lo digo en inglés, va más allá del encanto. Tienes un magnetismo especial, tienes esta parte de querer estar contigo, de que uno se siente mejor cuando está contigo. Eh, y va más allá del encanto. Entonces, pues gracias por este charming, gracias por este espacio y te dejo que nos deleites con tu bella voz, Sebas. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron esta tarde y se conectaron. Un beso. Gracias a vos, Emma, por invitarme a tu living y por haber trabajado tanto por construir este espacio. Hermoso espacio que, bueno, la próxima es salario emocional, creo, ¿no? Y lo dejo ahí, que ya se van a enterar cuando se conecten la próxima con Emma. Bueno. Gracias. Solitaria camina la viquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa, camina, los mira sin verlos jamás.
La viquina tiene pena y dolor. La viquina no conoce el amor. Chao. Abrazo a todos. Un beso enorme. Maravilloso, Seba. Gracias. Gracias. Gracias por haberse conectado. Les dejo un beso, un abrazo. Ay, se me puso la piel chinita. Gracias por haber estado el día de hoy. Nos vemos en una semana. Tengo unas invitadas especiales también del extranjero. Van a estar con nosotros Olga Lu y Olguita desde Colombia. Vamos a charlar sobre salario emocional. Vamos a ver cuál es la diferencia entre inteligencia emocional y qué importancia tiene el que yo mismo me pague. En México utilizamos este término de paga y se refiere a salario. ¿Cómo es ese salario emocional que yo me doy a mí mismo? No se lo pierdan. Los espero de hoy en 8. Nos vemos el siguiente miércoles a las 6 de la tarde. Un beso. Gracias por conectarte. Chao. Gracias. Gracias por estar a todos. Bye bye.